Vamos a hablar de las utilidades, eso que genera las empresas donde usted trabaja, si es que está dentro de una planilla, y que le toca recibir por ser parte de la cadena productiva de esa empresa, ¿no es cierto? ¿Cómo se calculan? ¿Quiénes, qué trabajadores sí pueden cobrar utilidades y reclamar sus utilidades y quiénes no? ¿Cómo se hace el prorrateo? ¿Cómo hacer la vigilancia de que no me estén dando gato por liebre? De repente se generó más, pero a mí no me están diciendo toda la verdad. De todo eso vamos a hablar esta tarde con Percy Alache, él es profesor de ESAN y nos viene a hablar sobre el tema del cálculo de utilidades y a quiénes les corresponde este beneficio laboral. Percy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A ver, utilidades. ¿A qué le denominamos las utilidades? Utilidades son los beneficios o las ganancias que tienen las compañías que generan renta de tercera categoría, ¿no? Esto es una clasificación tributaria. Aquí hay una tingencia porque a veces se piensa que todas las empresas, independientemente de su tamaño, tienen que repartir utilidades. Pero eso no es así, sino aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores. Más de 20 trabajadores, todos en planilla, reparte utilidades. Sí, ahí también otra precisión. ¿Por qué? Porque tiene que tener la condición de trabajador. Inclusive trabajadores nacionales y trabajadores extranjeros perciben utilidades, ¿correcto? Cuando dice que tiene que tener la condición de trabajadores, que tiene que estar en la planilla. Son empresas formales con trabajadores formales. Correcto. Ahora, hay un tema ahí, ¿no? Por el nivel de informalidad que tenemos en el país. 70%. 70%, que es bastante alto. Muchas veces las personas por recibos por honorarios son en realidad trabajadores. ¿Así? Entonces, ¿qué tendría que hacer la persona o el trabajador afectado? Primero, solicitar el reconocimiento de su vínculo laboral. Tiene varias pruebas para eso, correos electrónicos, beneficios que haya percibido de la propia empresa, ¿no? Las indicaciones que la propia empresa le da al trabajador. Entonces, todo eso lo puede documentar. Primero, demuestra que es trabajador y luego ya puede pedir beneficios sociales como son las utilidades. Pero a ver, o sea, ya el que pasa recibo por honorarios está haciendo un doble trámite, cobrar las utilidades y lograr además que ser incluido en planilla. Así es. O sea, no solamente para cobrar las utilidades, sino ya para todos los beneficios laborales. Para todos los efectos laborales. Correcto, Muy correcto. bien. Okay. Ahora, si es recibo por honorarios, digamos, formal y no hay ningún inconveniente, no percibe utilidades. Pero sabiendo pues que hay niveles de informalidad aquí y que a veces las empresas, por ahorrar costos, hacen que el trabajador... tiene parte de sus trabajadores con recibos por honorarios en planilla. Entonces lo primero es ver si el trabajador, si la persona brinda servicios independientes o brinda servicios laborales. Permanentes en la empresa. Correcto. Muy bien. Entonces, aclarado eso, ¿cómo se hace el cálculo de las utilidades? ¿Puede la empresa maquillar las cosas de modo que se reparta menos de lo que en realidad corresponde? Correcto, es una pregunta pues bastante puntual, ¿no? La ley te dice que el cálculo de las utilidades responde a dos factores. Primero, un tema económico, ¿no? Tengo que ver si en el ejercicio, ¿no? En el año anterior, yo he generado utilidades. Lo primero, he generado ganancias. A partir de eso, hay un tema técnico, pero para ser muy claros, se tienen que primero colocar las adiciones y luego las deducciones, es decir, todas las pérdidas que haya tenido la empresa. Y una vez ese neto que queda o esa cifra que queda, se tiene que contrastar con los porcentajes que la ley indica para repartir por parte de empresa. ¿Cómo es esto, por ejemplo? Yo una vez que he hecho mi proyección, he visto mis estados financieros. Termina el año fiscal, he cubierto todos mis costos, he cubierto mis pérdidas y ese saldo que queda es la ganancia. Y eso se tiene que repartir a todos los trabajadores. A todos los trabajadores. Pero depende del porcentaje al sector que pertenezca a la empresa. Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones reparte el 10%. Una empresa minera reparte 8%. El 8, el 10% de las utilidades se destina para los trabajadores. Así es. ¿En partes iguales? No, aquí justamente vamos a hacer la diferencia. Primero, por eso decía, un cálculo a nivel empresa para ver si ha tenido la ganancia y dependiendo del sector en donde esté la empresa. Y luego ya es un cálculo individual. Y ese cálculo individual responde a dos factores. El primero tiene que ver con los días que yo he trabajado
en el año. Ya. Ese es el 50% del cálculo. El otro 50% del cálculo es todas las remuneraciones que yo haya percibido. ¿No? Ahí teníamos ahí en una presentación. Ahí lo ¿no? tenemos, está en la pantalla y está. Sí. ¿Qué días se consideran para las utilidades y cuáles no? Lo tenemos Exactamente. ahí. ¿No? Entonces, para efecto de las utilidades, por ejemplo, los días laborados, o sea, todos los días que yo voy a trabajar a la empresa, se considera. Ya. También días de licencia sindical, días en los que de repente la SUNAT cerró el local, pero eso no es responsabilidad del trabajador, también se considera como efectivamente laborado. Y finalmente, dos temas más, que es la hora de lactancia, en el caso de la madre trabajadora, y aquellos días de descanso médico por enfermedad profesional o accidente de trabajo. Esos son los días que entran, aparte de los días que yo normalmente voy a la compañía. Los días que no entran para efectos... Para el cálculo de mi porcentaje. De mi porcentaje son las vacaciones, las licencias con goce de haber, el descanso médico, los feriados y las horas extras. Ese es el 50% del cálculo. Días, ¿correcto? Ahí sí, si nos apoyan con la diapositiva. El segundo corresponde a las remuneraciones. Ahí está. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo. ¿No? Ahí tenemos licencias con goce de haber, licencias sin goce de haber, licencias sindicales, descanso por enfermedad, vacaciones, ¿no? Una serie de situaciones que se dan, digamos, en el año. Y ahí está la diferencia. ¿Qué días entran al cálculo y qué días no? Es lo primero que tendría que hacer un trabajador, evidentemente, para ver qué días van a ser parte de esta proyección. El otro 50%, la diapositiva siguiente, es qué pagos se consideran para efectos de utilidades, ¿no? Porque no todo lo que yo percibo en el año entra, sino que tengo que hacer esta diferencia. En la tabla que tenemos ahí, por ejemplo, la remuneración mensual. O sea, el sueldo. El sueldo entra. Personas que reciben comisiones. Porque tienen un sueldo y ganan más por comisiones. Por venta, qué sé yo. Que en muchos casos sucede así. Otras personas que tienen bonos, por ejemplo. Bono al cargo, bono por desempeño, bono por cumplimiento de objetivos, también entra. ¿No? Las gratificaciones y la asignación familiar. Todo esto son conceptos. Y horas extras. Horas extras. Pero hay cosas que no entran, como son las gratificaciones extraordinarias. ¿Existe? ¡Qué suerte! Gratificaciones extraordinarias. Muchas empresas lo utilizan justamente para regularizar algún pago que no hicieron en su oportunidad o lo utilizan a veces para generar algún incentivo también de parte a los trabajadores. Las condiciones de trabajo, la canasta de Navidad, los gastos por viáticos, ¿no? Una serie de situaciones, esas sí no entran. ¿Y estos bienes que produce la empresa, a qué se refiere eso que no se considera? Sí, esta lista es se le llama técnicamente como conceptos no remunerativos. Y conceptos no remunerativos son los que no son grabados con costos. Bienes que produce la empresa es, por ejemplo, una empresa de cerveza que básicamente le da a sus trabajadores bienes de la propia producción. Entiendo. ¿No? O una empresa textil que también le da algunas prendas a los trabajadores. Correcto. Ok, entonces, a ver, ya sabemos cómo se hace el cálculo, qué incluye y qué no. El tema de la transparencia. La empresa dice, uy, este año me fue muy mal. Entonces lo que queda por repartir es muy poquito. ¿Cómo sabemos que está haciendo? ¿Hay cómo fiscalizar efectivamente eso? Como trabajador tengo cómo saber, hay un portal, la empresa está obligada a transparentar esos resultados fiscales del año. Sí, eso es una pregunta bien importante porque la empresa definitivamente tiene que declarar esto ante la SUNAT, ¿no? Precisamente hoy vence el cronograma de declaración jurada que tienen que hacer los buenos contribuyentes, ¿no? Lo que sucede es que para efectos de la declaración jurada de las empresas hay un cronograma que establece la SUNAT que se ha venido dando desde marzo hasta hoy. ¿No? Hasta hoy, y tienen las empresas hasta 30 días después para poder pagar sus utilidades, ¿correcto? Entonces, un primer mecanismo es la SUNAT, ¿no? Para saber si la empresa declaró. Exacto. ¿No? Otro mecanismo también puede ser la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Que también hay información económica, sobre todo de las compañías ahí. Y otro filtro ya más laboral es pedir los servicios de la SUNAFIL
que ahora ya inclusive tiene alcance nacional, para que haga una inspección a la compañía y justamente se verifique si se da el reparto o no de las utilidades, ¿no? Ahora, hay un tema aquí que quisiera agregar. Para terminar, porque estamos con el tiempo justo, por favor, sí, termina. Es el derecho que tienen los trabajadores de pedir una constancia de las utilidades. Ya. ¿No? Que ahí tenemos un modelo, último, ¿no?, cuadro. Sí. El que se llama ¿qué detalle debe tener la constancia de liquidación de utilidades? Ahí está. Sí, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque este formato lo tienen que entregar todas las compañías. Ya. ¿No? O sea, es obligación. Es obligación legal que todas las compañías entreguen este formato. Ya. En este formato podemos apreciar ahí que se tiene la utilidad por distribuir. ¿Qué quiere decir? Toda la información económica de la compañía, por lo menos para efectos de utilidades, está aquí. En el punto 1. O en el punto 1. Luego el cálculo de la participación, que es todo lo que nos ha explicado, ¿no?, desgranado. Monto de la participación a percibir por el trabajador, participación según días laborados, remuneraciones percibidas. Está todo desgranado. O sea, tiene la obligación de entregarle a cada trabajador esta ficha. Esta ficha. Que es particular para cada caso y que está la información general de la empresa y mi caso particular. Correcto. Eso es lo que se tiene que entregar. Correcto. Y los trabajadores deben de revisar esto justamente para contrastar si todo es correcto. Muy bien, clarísimo. Muchísimas gracias, Percy, por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias por la invitación. 3 con 3. Pausa.